Buenos días a todos. La especialidad que vamos a ver el día de hoy, que yo les voy a impartir, es la especialidad de moluscos. Y pues espero que les guste. Es muy interesante conocer este tipo de animales que la mayoría da por hecho que son un tipo, pero encierra una gran variedad. Entonces vamos a ver de qué trata la especialidad. Del lado derecho. Del lado. Ok, primero, ¿qué es un molusco? Bueno, un molusco incluye muchos tipos de animales, pero estos son invertebrados, es decir, no tienen huesos. Todos los moluscos que vamos a ver, de los que vamos a hablar, tienen un cuerpo simétrico, es decir, lo mismo que encuentras del lado izquierdo está del lado derecho. Y aunque la mayor parte de los moluscos presentan un caparazón, hay algunos que no lo tienen. Más adelante también vamos a hablar de ellos, pero en general estos son los moluscos, son animales invertebrados que presentan un cuerpo de simetría bilateral. Los moluscos se clasifican generalmente en 10 especies, pero las más considerables o las que encontramos en mayor cantidad actualmente, porque dentro de las 10 especies que les mencioné se encuentran los que ya no existen, los fosilizados, etcétera. Vamos a adentrarnos en 3 especies que son más importantes. Son los gasterópodos, los cefalópodos y los bivalvos. Y vamos a adentrarnos también en cada una de ellas para que sepan de las 3 especies más importantes sus características y qué moluscos pertenecen a ellas. Bueno, primero tenemos a los gasterópodos. Estos todo el mundo los conoce. Podríamos considerarlos como las babosas. Son aquellos moluscos que no presentan caparazón. Como les decía al principio, la mayoría de los moluscos presentan caparazón, pero hay algunas especies que no, y los gasterópodos entran en esta categoría. Estos moluscos no tienen caparazón, no los presentan, pero se parecen un poco, por ejemplo, al caracol. O sea, es el cuerpo y todo, solamente no presentan el caparazón, perdón. Los gasterópodos forman el 80% de los moluscos que existen, o sea que es una gran variedad y una gran cantidad de animalitos de esta especie, de esta categoría, las que forman los moluscos. Como vemos, son el 80%, así que es la gran mayoría de la especie. Estas babosas se presentan un cuerpo muy lubricado, como se puede ver, brilla mucho, y este lubricante que suelta su propio cuerpo es el que les ayuda a avanzar y al no tener caparazón también les ayuda a protegerse. Más adelantito les voy a explicar cómo, pero en sí son las babosas y los caracoles que no presentan caparazón. Luego tenemos a los cefalópodos, y esta es la minoría, por el contrario de del pasado, es la minoría que presentan los moluscos. Es decir, sí hay varias especies y varios animalitos que componen este grupo, pero es la minoría, casi no vamos a encontrar. Pero la diferencia que tienen entre las otras dos categorías es que estos se han desarrollado todavía más que los anteriores. En este grupo encontramos a los pulpos, a los calamares, como este que tenemos aquí, sepias, y pues como les comento, tampoco presentan caparazón, estos solamente viven en el mar, son marinos, y pues es una muy pequeña cantidad de los moluscos la que los representan. Después tenemos a los bivalvos. Los bivalvos creo que son los más conocidos o los que más ubicamos como moluscos. Y pues estas son las almejas, mejillones, las conchas.
las que producen las perlas, etcétera. Se caracterizan por estar todo el tiempo en el mar, pero la diferencia con los anteriores es que estos también pueden encontrarse en agua dulce. Es una pequeña cantidad la que se encuentra en agua dulce, pero también se encuentran ahí. Y pues presentan les voy a enseñar. Presentan un caparazón diferente a lo de los caracoles. Si se fijan, este es como más en espiral, más alargado y tiene un huequito. Y el de las conchitas, almejas y mejillones, pues es más plano. Se supone que va así y se abre a comparación del otro. Pero pues son una de las características que tiene este grupo de los bivalvos. Hablando de los bivalvos y de que en ellas se encuentran las conchitas, como sabemos, las conchitas se forman en este tipo de moluscos. Y para los que no sabían, ¿cómo se forman las perlas? Las perlas no es algo que forme el molusco en sí como naturalmente, sino se forma porque algo que no pertenece a su organismo se introduce dentro de la almeja. Es decir, por ejemplo, cuando nuestro ojito le cae a tierrita, una pestaña, lo que sea, empieza a lagrimear para sacar eso que entró en nuestro ojo. Lo mismo ocurre con las almejas. Entra, por ejemplo, un granito de arena o una basurita, lo que sea, y el bivalvo empieza a formar una sustancia que tiene cristales de calcio y se va envolviendo, por ejemplo, el granito de arena hasta que se va formando la perla. Eso es lo que es la perla. Es un desperfecto que entra a la almeja. Ahora, ¿cómo se producen los caparazones de los moluscos? Bueno, los caparazones de los moluscos en su mayoría es calcio, así como nuestras uñas y, por ejemplo, otras partes que necesitan de nuestro cuerpo calcio para crecer. El caparazón de los moluscos está hecho por minerales, pero en su mayoría tiene calcio. Y pues, como vemos en esta imagen, se va segregando calcio y con el ambiente húmedo en el que tienen que vivir los moluscos, se va formando y se va calcificando, se va endureciendo y va creciendo conforme el molusco lo necesita. Aparte de que el molusco del caracol, los moluscos de esta categoría de bivalvos producen su propio caparazón, también tienen ¿cómo podría llamarse? La habilidad, el don, de arreglar su propio caparazón. Es decir, por ejemplo, si se llega a romper, si se le llega a hacer un hoyito, que le cae algo o se pega en algún lugar o se cae y se llega a hacer un hoyito en su caparazón, estos bivalvos tienen la oportunidad o tienen ¿cómo se podría llamar? Pues sí, tienen la oportunidad de poder regenerar ese hoyito que se hizo en su caparazón. Específicamente, se manda el calcio, como les dije, está formado de calcio y de minerales, se manda a esa parte del hoyito y se vuelve a recubrir y se endurece y puede seguir viviendo en él. Esto en el caso de que se rompa. Entonces, pues en caparazón de los moluscos es regenerable. Ahora, hablemos de las formas. Como les mencioné, hay diferentes formas, como esta que tengo aquí, que se parece a esta. Hay otras que son como más redonditas y gorditas. Otras que son un poco todavía más alargadas. La de las almejas y así, que son de este tipo, unas más grandes, otras más cortas, más anchas, más largas. Por ejemplo, esta que presenta unas rayitas que esta no tiene porque es lisa. En fin, todo esto va a variar, colores, rayas, texturas, todo eso va a variar dependiendo el clima y el ambiente en el que se encuentre el molusco.
Entre más seco se encuentra el ambiente, más blanco va a ser el caparazón, por ejemplo, esta parte de aquí. Y si se fijan, esto casi no tiene blanco, quiere decir que este molusco estuvo gran parte de su vida en un ambiente muy húmedo. Entonces, entre más húmedo esté el hábitat en el que está el molusco, más oscuro se va a poner. Y esto les ayuda a camuflarse en el ambiente en donde están, para poder esconderse de los depredadores y de los animalitos, o en este caso, por ejemplo, también de nosotros, de las personas que queremos sacarlos de ahí. Ahora, vamos a ver cómo están las partes de los moluscos. Este es un caracol y su caparazón se parece a este que tengo aquí. El caracol no es como las babosas que vimos, que son lisos, sino que gran parte de sus órganos están dentro del caparazón. Es decir, ahí crece, se desarrolla. No es que viva ahí como que llegue y se meta, sino que se va desarrollando en su cuerpo para poder proteger sus órganos. Digamos que está alargadito y boludito de arriba. Todo su cuerpo entra en el caparazón. Y como podemos ver, pues lo único que queda afuera es su cabecita, el pie, la colita, y ya todo lo demás, estómago, branquias, todo eso, el corazón y todo eso se encuentra dentro del caparazón. Incluso los dientes no están aquí donde está la boca. Los dientes están más adentro y son una serie como de escaloncitos que están así en piquitos, y esos, conforme va pasando la comida, van destruyendo lo que comió, la hojita o lo que coma, para que llegue al estómago. Entonces los dientes no se encuentran como nosotros en la boca, sino se encuentran en parte del intestino, podría llamarse, para ir destruyendo la comida hasta que llega al estómago. Y el pie, que es este que está aquí abajo, es el que le ayuda a moverse. ¿Cómo se mueve un caracol? Pues son estiramientos y contracciones del cuerpo del caracol, del molusco, y se ayuda también con el lubricante que les mencioné hace rato para poder deslizarse en los lugares. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. En esta parte, quiero que por favor definan cada una de las que están subrayadas, que son la cavidad del manto, el pie y los dientes. ¿Qué es? En la parte del panfleto va a venir me parece que es la pregunta 2. Y quiero que por favor definan cada una de esas, solamente las que están subrayadas, ¿ok? Lo buscan y lo definen. Yo más o menos ya les expliqué de qué trata cada una. Ahorita vamos a entrar un poquito, por ejemplo, en el pie, y ya se van a dar una idea de más o menos lo que tienen que poner. Lo mismo en esta parte, aquí las van a definir todas, por eso no las subrayé, porque aquí sí son todas, y vamos a ver las partes del caparazón, no los órganos, sino las partes exteriores, o sea, lo de afuera. El ápice es la punta o donde termina el caparazón, así se le llama, el ápice. Y la válvula son las vueltas que va dando, o sea, las líneas que se van formando de las vueltas del alargamiento del caparazón. Como les dije, los moluscos tienen la habilidad de hacer crecer el caparazón si lo necesitan. Entonces, si necesitan crecer, lo que se integran son válvulas al caparazón, las que van a dar un estiramiento para que su cuerpo siga entrando en este mismo caparazón. Y luego se encuentran las costillas. Las costillas, en esa imagen no sale, pero son, ¿lo puedes acercar? Aquí. Se ven, no sé si se ven unas rayitas, o sea, no las de color, sino unas rayitas, o no sé si las han visto, por ejemplo, en este se ven más. ¿Sí se ven más? Estas rayitas
que son como de textura, igual están en este, igual están en aquel, son las que se conocen como costillas. Esas son las costillas. Aquí no salen, pero normalmente van atravesadas. Como les menciono, no es el color, es la textura que tiene el caparazón y esas son las costillas. Luego se encuentra el margen dorsal, que es este que está aquí, es la línea donde termina o donde empieza el hueco donde entra el caracol. Y eso se conoce como margen. Y el opérculo es todo este espacio donde entra el cuerpo del caracol. Y el canal es esta parte chiquitita al final. Ese canal es muy importante para ellos porque en caso de algún ataque o que entren al caparazón, o sea, completamente, ese canal es el que les da el aire, si son terrestres, o entra agua suficiente si son marinos, para que puedan seguir respirando, no importando cuánto tiempo pasen dentro del caparazón. Entonces, este canal es importante para que pues, puedan tener oxígeno, porque dentro del caparazón su cuerpo no lo llena todo completamente, sino se encuentra un ligero espacio que es el que da sentido a que el canal exista, porque es el que lleva el oxígeno a todas las partes del caparazón. Ahora el movimiento. Como les mencioné, pues es por el pie que tienen, que es en sí toda, nosotros podríamos llamarle como pancita, pero esa no es la panza, es el pie, toda la parte de abajo del caracol. Y este movimiento es porque se estiran y se encogen. Entonces, al estirar y encoger, esta parte se queda inmóvil y la parte de atrás es la que se estira y se encoge. Al encogerse, pues avanza una pequeña distancia y al estirarse es la cabeza la que se estira y la que genera el movimiento. Su cuerpo es muy elástico, lo que les permite hacer ese tipo de movimientos y por eso pueden avanzar. Pero precisamente por esto, porque nada más pueden hacerlo mediante este tipo de movimientos, es porque avanzan muy, muy despacio. Y como les mencionaba, pues su cuerpo produce un lubricante, lo que hace que puedan resbalar más fácilmente el pie o el cuerpo en todo tipo de superficies. Entonces, ese lubricante es el que les ayuda a arrastrar, a que resbale y ya nada más con la cabecita avanzan y otra vez se vuelve a juntar. Entonces, es muy importante para ellos el pie y el lubricante que su cuerpo suelta para este movimiento. Ahora, como les mencioné también, la forma de protegerse de los moluscos es entrando a su caparazón. Todos sus intestinos, los órganos internos y todo ellos están dentro del caparazón, pero falta la cabecita, el pie, etcétera. Entonces, eso es lo que termina de entrar. Por eso también necesitan ir agrandando el caparazón conforme van creciendo, porque en dado momento que se sientan agredidos o atacados, todo su cuerpo tiene que entrar en el caparazón y tiene que ser lo suficientemente grande para que entre todo el cuerpo y dejen el canal que les mencionaba para que puedan seguir respirando, teniendo oxígeno. Entonces, en el caso de los pulpos, calamares y todos aquellos que no tienen caparazón, por ejemplo, los pulpos, pues no sé si saben, pero me imagino que muchos de ustedes sí, utilizan la tinta para camuflar su movimiento. Ellos son muy rápidos en el agua y son muy, muy inteligentes. O sea, son muy rápidos, usan la tinta y son muy inteligentes. Y al ser invertebrados, pueden esconderse casi en cualquier lugar. Entonces, aunque no tienen caparazón, pues pueden recurrir a moverse rápido y esconderse en cualquier huequito que encuentren. A diferencia de los caracoles, que son más lentos
y por eso tienen que traer el caparazón consigo en todas partes. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar los moluscos? Pues como les decía, la mayoría son marinos. Algunos se encuentran en agua dulce, que son muy pocos, y la otra parte son los terrestres, como los caracoles, las babosas y así. Y pues es importante que sepamos que a pesar de que hay mucho tipo de caracoles, de conchitas, que es lo que más nos atrae, por ejemplo, a nosotros, que vamos a la playa y, ay, me encontré una conchita y me la traigo de recuerdo, o las personas que vemos que llenan un frasco para decorar o así, por los colores, las texturas, las formas, todo lo que presentan, porque se ven muy bonitos, no es lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque estas conchitas que se encuentran en la playa sirven de alimento ya sea para tortugas, para tiburones, incluso sirven para que las personas que están encargadas de la playa sepan qué tan saludable está la playa. Al encontrar gran número de conchitas en la playa, saben que la playa está saludable y que los animales que están en esa zona tienen alimento suficiente o el ecosistema se encuentra bien y pueden seguir viviendo tranquilamente. En cambio, al encontrar pocas conchas, lo que pasa es una alteración y es cuando los investigadores pues entran al mar y van a ver qué sucede. Por ejemplo, que los arrecifes se están secando, que no hay suficiente alimento, etcétera. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros vayamos a playas o incluso en los bosques, que es donde se encuentran los caracoles también, no los movamos del lugar, hay que dejarlos donde están, porque pues ya sea que sean alimento para otros animales o que sean indicadores para expertos y pues nosotros al retirar damos una falsa alarma de que esa playa está mal o que de algo está sucediendo, siendo que no es así porque pues nosotros los estamos quitando. Entonces, si los encuentran, como todo lo que hemos dicho, una de las reglas del club, si lo ves, admíralo, tómale una foto, está muy bonito, sí, pero déjalo donde está, no lo muevas. Si está ahí, es por algo. Ahora, también lo que hacen las conchitas es que limpian el agua. Limpian el agua del mar, por ejemplo, en el caso de los caracoles, me parece que solamente sirven para ese lubricante que van dejando en las plantitas, les sirve a las plantitas también de algo, o a la tierra en este caso, pero las conchitas del mar purifican el agua, la limpian, y pues son indicadores y alimentos como les mencioné, entonces es importante que respetemos la naturaleza, la admiremos, sí, pero dejemos las cosas así tal cual están. No sé si hay alguna duda sobre la especialidad, alguna pregunta. En caso de haber, pues pueden dejarlo en la clase. Aquellos que vayan a tomar esta especialidad, como saben, se encuentra una clase abierta y ahí pueden hacer preguntas y ya nosotros las aclaramos. Y por favor, la tarea son los puntos que hablan sobre la parte bíblica. Hablan, me parece, sobre las perlas que ya mencionamos aquí. Tienen que leer algunos capítulos, lo tienen que hacer, sí. La parte de identificar las partes, como les mencioné, que deben de, no solo de identificar, porque me parece que en el panfleto dice identificar, sino que yo quiero que desglosen esa parte. ¿Qué es el pie? Por ejemplo, es el músculo que les ayuda en el movimiento y ese tipo de cosas es lo que deben de hacer. Y también en otra parte del panfleto menciona que deben de coleccionar. En este caso, como les menciono, no es bueno mover las conchas del lugar, entonces no vamos a juntar, no vamos a retirar ni mover, aunque salgamos de vacaciones y tengamos la oportunidad, no lo vamos a hacer. Si salen de vacaciones, pueden tomarles fotos y van a hacer una presentación.
de la encontré en tal lugar, en tal playa, por ejemplo, y van a describir cómo es el hábitat para ver si coincide con lo que mencionamos. Entre más seco está el lugar, más blancas son las conchitas. En caso de no salir de vacaciones, pues buscan en internet algunas fotos que sean diferentes y si pueden encontrar dónde se encuentran ese tipo de conchas, pues está mejor. Y pues es todo por mi parte. Ahora vamos a tener la especialidad de nutrición por Brenda Aguilar. Que tengan buen día.